Aquí. Muy bien, les comparto ahora pantalla. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Bueno, vamos a continuar mirando un poquitito qué es lo que estuvimos trabajando. Y tiene que ver, bueno, estuvimos viendo ya cómo empieza una investigación, el diseño y la estructura, los tipos de hipótesis y nos quedamos en la metodología, ¿sí? Esta fue un poquitito digamos, la parte donde nos quedamos. Entonces vamos a hablar un poco ya estuvimos viendo los tipos de estudio que pueden existir, ya sabemos entonces, bueno, una cuestión así de repaso también, quiero preguntarles, cuando nosotros tenemos un tema, vamos a partir de la base que hicimos una exploración y no puedo habilitar, no entiendo por qué y no sé, no, ahora mismo no puedo habilitar. Salvo caso alguien que quiera, sea voluntario, yo le puedo poner como eh, administrador y que investigue qué es lo que pasó. No, ahora mismo no entiendo qué es lo que pasa tampoco porque yo no deshabilité. Como yo no hice, no sé dónde se hace y si están en la parte de configuración, tampoco puedo entender muy bien lo que pasó. ¿El miércoles tenemos presencial o virtual otra vez? Una pregunta. Presencial. Ah, ok. Bueno, excelente. El miércoles entonces vamos a ver las dos cosas, lo de OBS y la configuración de los emojis. Voy a tratar de acordarme yo y acuérdense también ustedes. Bueno, mi pregunta es entonces, si nosotros hicimos un estudio del estado del arte de un tema que nos interesa, que nos apasiona, en lo que más o menos estamos seguros que vamos a poder eh, desarrollar una investigación interesante, la pregunta viene a ser entonces, si es muy poca la información que tenemos, probablemente qué tipo em, de investigación vamos a hacer. Acá les pongo algunos de los que utilizamos más. Exploratorio, exactamente. Muy bien, entonces exploratorio va a ser cuando tenemos poca información, cuando es algo nuevo, por ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos de estudios exploratorios al inicio de la pandemia, como nadie sabía mecanismos de contagio, todavía no estaba, no se sabía si es que se podía recurrir o sea, si la vacuna realmente qué porcentaje de protección brindaba, cómo iba a impactar el tema de la inmunización de rebaño, etcétera, etcétera. Si bien todo se sabía que iba a tener algún tipo de impacto, pero como no había una medición exacta, porque era algo completamente nuevo, entonces obviamente se iniciaron los estudios exploratorios, ¿sí? Sí, el fenómeno ya es conocido. Vamos a tomar un ejemplo de lo que ustedes pusieron. Vamos a ver un poco el tema de violencia intrafamiliar, ¿sí? Violencia intrafamiliar es un fenómeno que está bastante bien descrito, por decir así. Sin embargo, hay muchas cuestiones que todavía no se saben. Por ejemplo, cuál es su relación. Uno de ustedes planteó, y que creo que fue una compañera, el tema con lo que estuvimos este, practicando Deep Research la vez pasada. Indagar cuál es, por ejemplo, la incidencia que puede llegar a tener o si va a llegar a tener, porque eso es algo que le corresponde al siguiente tipo de estudio, en qué medida se va a conectar con otra situación que como psicólogos también nos interesa. En el caso de la compañera fue su rendimiento académico. Ok, entonces a partir de ahí vamos a poder desarrollar una investigación descriptiva. De hecho, que puede ser exploratoria descriptiva, ¿verdad? Exploratoria en el sentido de que hay algo que no es completamente nuevo, pero que estamos buscando otras aristas nuevas, digamos, implicancias. Entonces ahí estamos hablando de estudios descriptivos. Ahora, cuando ya sabemos, y de hecho creo que también puede aplicarse al modelo que planteó la compañera, sabemos que existe una relación entre la violencia intrafamiliar y
el rendimiento escolar. Entonces queremos saber en qué medida, ¿sí? Cómo ya sabemos que hay estas dos variables que se relacionan, pero ¿qué más queremos saber ahí? Por ejemplo, podríamos plantearnos saber qué otras variables entran en juego, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que hay una relación entre, tomo siempre este ejemplo porque más o menos eso es lo que hicimos en clase, entonces para que me vayan siguiendo. Si ustedes quieren poner como ejemplos también sus temas, sería interesantísimo que podamos hacer esta práctica, ¿ok? Entonces es importante que para que ustedes puedan manejar la teoría, intenten hacer este mismo ejercicio con los temas que ustedes se plantean. Entonces, queremos saber, ya sabemos que violencia intrafamiliar incide y probablemente negativamente en el rendimiento académico, pero ahora podemos ir más eh, allá. Puede ser, por ejemplo, que busque algunas otras variables que tienen que ver con el entorno. Entonces, también puede ser otra variable de medida de pronto las características poblacionales, ¿verdad? En donde viven y ahí podemos ver si es igual, por ejemplo, en población rural o urbana. Podemos ver si es igual también, a ver, otra característica poblacional puede ser el sexo o el género, como gusten, porque hoy yo ya estoy tan confundido que no sé más cómo usar, pero sé ser varones o mujeres. Entonces, eso es otra característica poblacional. Otra que nos puede ayudar a entender mejor esto es cuál es su relación con las edades. Si es igual para los niños, para los adolescentes. Ya te doy, Gabriel, déjame terminar la idea para que no se me suelte, porque no tengo un guión escrito, entonces si por ahí se me suelta me voy a olvidar. Tengo DTH, así que eh, termino esta idea y te doy. Y así alguna característica también de algo que no sea de las personas, puede ser su condición económica, la cantidad de personas que trabajan en la casa, puede ser el nivel educativo, etcétera, etcétera. Inclusive podemos poner también variables como antecedentes de algún tipo de trastorno mental, por ejemplo, si es que estuvo presente algún otro tipo de cuestiones que tienen que afectan el comportamiento. Ahora sí, Gabriel, te doy el micrófono. Adelante. No, que a lo que preguntó justamente de sexo y género, la explicación corta es sexo es por así decir, la definición biológica, género es en cuanto al concepto social de género. Bueno, entonces yo te pregunto a vos, Gabriel, yo ya escuché muchas veces esto, pero como siempre se conflictúa el tema de la palabra género, pregunto yo para el criterio de ustedes y acá ustedes me van a ayudar mucho porque ustedes van a mirar desde lo clínico. Acuérdense que yo no soy clínico, entonces hay cosas que yo genuinamente les pregunto desde mi ignorancia. Eh, para una investigación dentro de la área clínica, ¿cuál de los dos te parece más... ¿qué variables me dirías? ¿Lo del género o lo del sexo? Para poder genuinamente buscar una, digamos, relación respecto al comportamiento. Y lo más probable sea buscar en cuanto al género, porque justamente el género en el cual uno está en cuanto a la circunstancia social y la identificación es lo que finalmente determina más la conducta que necesariamente el sexo como tal. Normalmente lo más usual es que una persona, su sexo y su género sea el mismo. Ujú. Eso es lo normativo. Pero si tuviera que elegir entre uno u otro, finalmente es más relevante el género en cuanto a lo social y la conducta que el sexo. Ujú. Y en ese sentido, entonces se complicaría un poco más la medición de las variables porque vos estarías midiendo algo que no se puede ver a simple vista. Porque yo a simple vista puedo ver, o con un examen de sangre puedo ver si alguien es varón o mujer, ¿verdad? Sin embargo, si estoy hablando de del género, probablemente tenga que hacer algún tipo de percepción. Sí, lo más probable es que de algún modo u otro sí. Finalmente es cierto que volvería más complejo porque no existe una examinación, por así decir, que sea absoluta. Ujú. Sin embargo, finalmente
eso es creo que igualmente aún así es preferible, sencillamente porque si se incurre simplemente, por ejemplo, por el sexo físico, Ujú. finalmente pasa a un reduccionismo que simplificaría las variables, Sí, pero reduciría justamente el nivel de análisis. Sí. el nivel de análisis, sí, Ujú. exactamente. Y sí, sí, son las cuestiones que tenemos que ir evaluando justamente en el momento de la factibilidad. ¿Se acuerdan que era uno de los elementos de nuestra investigación? Me parece demasiado interesante que vayamos tocando estas aristas porque estas son las cosas de las que no se habla, ¿verdad? Siempre se habla de los elementos que tienen que tener una tesis, pero de estas cuestiones muy prácticas generalmente no se habla. Adelante, Ángel. No, me parece más que es un buen tema como para una investigación, justamente esto. Ver, qué sé yo, sea cual sea el tema de la investigación en sí. Siempre, por ejemplo, en los instrumentos se suelen ver si es que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres y Ujú. se hacen entonces dos baremos para hombres y mujeres. Sí. Pero hasta ahora yo no vi que hagan esa diferenciación por género. Ujú. Siempre es por sexo. Bu- Entonces estaría interesante hacer una investigación que haga esa diferenciación y ver si es que hay mayor diferencia entre los sexos y entre los géneros. claro, o sea, se Porque, puede comparar, puede ser algo analítico, claro, tipo hacer por género y hacer por sexo y ver cuál es la diferencia y las coincidencias, ¿verdad? Algo así es lo que estás sí, planteando. sí, exactamente. Me parece excelente. Muy interesante, muy interesante. Porque finalmente lo que nosotros estudiamos pues la conducta y la conducta tiene que ver con lo que nosotros asumimos, ¿verdad? Entonces, eh, pero mientras eso sea, realmente, yo no sé ustedes, pero para mí eso sigue siendo como un cuco. Cuando alguien habla de género, como que todo el mundo se raja las vestiduras, por lo menos la gran cantidad de gente de mi mundo médico en el que yo me desenvuelvo, todavía no hay como esa cuestión más para abordar esto desde lo científico, ¿verdad? Sino que simplemente se limita a varón-mujer, por decirles, ¿verdad? Entonces los análisis que hacemos de repente de patología es según sexo, según edad, según, hasta si quieren, ascendencia, por ejemplo, raza, ¿verdad? Porque hay algunas enfermedades que pre- eh, se encuentran más predispuestas en descendientes de cierto tipo de razas. O de repente cantidad de hijos, o sea, esas cuestiones que sí están ligadas a, digamos, a riesgos de padecer cierto tipo de trastornos por una de estas características. Y ahí nomás yo ahora me doy cuenta, ahora que estamos hablando de eso, lo poco que tenemos de datos en psicología. O sea, que realmente datos significativos que trabajen sobre conducta y, por ejemplo, hagan esta disquisición que dice Ángel, me parece algo demasiado interesante. Y es algo que se puede medir, obviamente, porque hoy también el concepto de género está así bastante trabajado en la sociedad y hay gente que te puede decir, bueno, yo nací varón, pero me siento mujer, por ejemplo, por decirle, ¿verdad? Entonces, sí, ya hay como que más, exacto, acá sobre gente no binaria y demás variedades de expresión a sí mismo es. Y es una cuestión, yo creo, yo les voy a dar acá mi opinión personal, ¿sí? Personal, es algo que yo pienso nomás. Me parece que no se aborda este tema porque hay como una cuestión de tabú y sobre todo en el grado en donde ustedes están, ¿verdad? Que es lo que uno quiere es defender su tesis y tener el diploma para poder trabajar. O sea, es muy raro que alguien quiera hacer una investigación que cambie la realidad, ¿verdad? Y esa es una investigación de verdad demasiado potente, pero así también no va a dejar de ser compleja por las aristas que puede conllevar. Entonces, tal vez pueda ser un tema para maestría, pues, para especialización, ¿verdad? Para especialización o maestría, creo que es un poco más potable como para que no se enreden, pero eso no quiere decir que no lo hagan, quiere decir nomás que puede ser que por eso no se estén planteando este tipo de cuestiones en la universidad, en nuestra institución, y por otro lado, también por una cuestión de tabú, porque no sé si todos los profes estaríamos dispuestos a acompañar, porque finalmente el término género está como que, digamos, no es politizado la palabra, sino que está, ahí está otra que es lo que uno cree, no me viene la palabra, estoy un poquito teletubbie hoy.
está sesgado por una creencia, ¿verdad? Entonces, ahí un poco tal vez sea lo que hay, esta dificultad. Sí, Gabriel, adelante. Pasa esto igual que pasa, por ejemplo, en lo que es el reexaminar los criterios de diagnóstico o la capacidad de potencia que tienen, por ejemplo, la potencia diagnóstica que tienen algunas pruebas. Y en general, el test, la prueba-reprueba, el volver a probar investigaciones pasadas y examinar si es cierto lo que pasó y la potencia de las relaciones así de fuerte. Creo que todo ese tipo de estudios son, irónicamente, al mismo tiempo súper importantes, porque es ver las fundaciones en las que se basa la ciencia moderna, y al mismo tiempo son, diría, tabú en general, porque existe una tendencia muy marcada hasta el punto de que es estadísticamente relevante, de que la mayoría de investigaciones que se hacen y se vuelven a hacer, la relación es distinta, o si es la misma relación, entonces la potencia de esta relación no es tan fuerte como originalmente se veía. Y es como, entonces, ahí se ven los fallos teóricos de estudios antiguos, muy importantes para el desarrollo de la psicología, que cómo reexamina, que tienen una consecuencia muy relevante si es que están mal, finalmente. Me refiero, la fundación en la que se basa la psicología es falluta, entonces, ¿qué significa todo lo que se ha desarrollado hasta ahora en base a eso? Exactamente. Hay una tendencia, de hecho, al status quo, ¿verdad? O sea, todo lo que tienda a mover eso y sobre todo si son bases teóricas, bueno, es como que va a haber un poco más de resistencia probablemente, lo cual no quiere decir eh, que no haya que hacer al contrario. Si queremos hacer ciencia que cambie y mejore nuestra realidad y que la gente de una vez por todas también nos tome en serio a los psicólogos, justamente es hacer estas investigaciones de las que estamos hablando que repregunten o que reflexionen sobre el corpus teórico de la psicología que pueda de esa manera ir, digamos, mejorando el entendimiento de la conducta humana que finalmente es la función de la psicología. Y bueno, acá esto yo a ver un poco, les voy a ver si es que pueden abrir esto, les voy a pasar, creo que ya les pasé la semana pasada, pero fue una infografía. Esta es una página web. Vamos a ver si es que les abre. Miren, ustedes, por ejemplo, ponen aquí, digamos, esto, si es un estudio exploratorio explicativo, tiene, digamos, si es exploratorio, tiene profundidad y enfoque. Si es descriptivo, tiene profundidad y enfoque, nivel mucho más profundo, 4. Un nivel intermedio sería el relacional y un nivel mucho más profundo que vendrían a ser ya inclusive los estudios de tipo experimental, los explicativos. O sea, al poner encima de los digamos, tipos de estudio, entonces tenemos las descripciones. Pueden ver acá, pueden interactuar con eso para poder acordarse. Entonces, el exploratorio ustedes pueden ver que es el más simple de hacer. Tienen poca profundidad, poco enfoque. El descriptivo tiene mucha profundidad y poco enfoque. El correlacional tiene poca profundidad y el enfoque disminuido también, pero el que es más potente es el explicativo, el que busca dar una explicación al fenómeno, tiene mucha profundidad y mucho enfoque, ¿sí? Entonces, el explicativo, obviamente, el, digamos, modelo que está más relacionado con él es el de tipo experimental. Y son los más complicados, son los más largos, son los más difíciles, son los más caros, obviamente. Entonces, generalmente, lo mismo. En un nivel de grado es muy raro que se utilicen este tipo de investigaciones, a no ser que sea una, qué sé yo, una escolaridad pagada por una beca y que la universidad de repente, vamos a suponer que, qué sé yo, se hace en el extranjero y de repente la universidad pone todos los recursos para poder hacer eso en un laboratorio o en el trabajo de campo, entonces ahí tal vez sea más probable que se pueda desarrollar. Pero es un poco más complicado y la factibilidad se reduce bastante por la complejidad, no del tema, por la complejidad de llevar adelante las actividades, sobre todo experimentales.
Ustedes saben que para que la actividad experimental sea realmente experimental, tiene que haber dos poblaciones separadas, ¿verdad? Una población que sea expuesta a la variable de intervención y otra población que se mantenga alejada de la variable de intervención para poder justamente hacer esa comparación. En Paraguay, como tenemos pocos recursos todavía, generalmente se suele hacer los estudios cuasi experimentales. ¿Alguien se acuerda de los estudios cuasi experimentales? Vamos a repetir, así se nos va quedando. Estudios cuasi experimentales. Es experimental, pero no tanto. Le falta algo para ser totalmente experimental. No tiene, ¿cómo era? El tema del placebo, ¿era, profe? ¿O me confundo? No tiene una población control. Hacemos, sí, hacemos una primera, pero igual está bien, Ángel. Hacemos una primera medición sobre la población. Luego hacemos la intervención, inmediatamente luego de la intervención hacemos otra vez la medición. Entonces, la misma población es nuestro, digamos, nuestro control y eso obviamente no ayuda a la, digamos, los datos que podemos obtener no son datos exactos, no son datos muy fiables, entonces, lógicamente, un estudio cuasi experimental es bastante pobre en cuanto a su nivel de ser explicativo, ¿verdad? Si bien es cierto, se recurre a él cuando no tenemos todos los recursos, el tiempo, como para poder realizar un estudio experimental. Bueno, vamos a hablar un poquitito entonces del famoso instrumento. Ya tenés tu instrumento, ya hiciste tu instrumento, elaboraste tu instrumento. ¿Qué instrumento vas a usar? ¿Cómo se mide tu instrumento? ¿Qué tipo de datos vas a trabajar con tu instrumento y qué tipo de análisis vas a hacer una vez que tengas los datos con tu instrumento? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer y vamos a ver que hay muchos tipos de instrumentos, ¿sí? Pero yo quiero hacer acá una gran división que es los instrumentos que son, por un lado, de elaboración propia, o sea que nosotros que vamos a hacer la investigación vamos a desarrollar, y por otro lado, instrumentos que ya se elaboraron, que ya fueron probados, que fueron utilizados en otras investigaciones y entonces tienen ese, digamos, potencial de demostrar que sí funciona. Entonces, a partir de esta disquisición fundamental, instrumentos propios, ¿verdad? Instrumentos elaborados, vamos con esta descripción. Esta descripción puede ser tanto de instrumentos propios como de instrumentos elaborados, ¿sí? Perdón, de instrumentos ya elaborados. Y bueno, para mirar un poco, vamos a ver que podemos tener las famosísimas encuestas. Y cuando hablamos de encuestas, aquí podemos otra vez hacer una división, porque están las encuestas donde yo tengo que cargar los datos. Y están las encuestas que yo puedo enviar ahora que están tan, digamos, popularizado el uso, está muy popularizado el uso de las redes sociales. Hay muchas encuestas que inclusive yo puedo tomar a través de un vínculo, el famoso link que puedo enviar a un WhatsApp, puedo enviar a un correo. Entonces, en este sentido, esta misma encuesta, ¿sí? Puede ser, vamos siguiendo el cuento, ¿sí? Puede ser propio o puede ser utilizado de otro. La encuesta puede ser que yo la voy a administrar, yo investigador administro la encuesta, o bien puede ser que el sujeto de investigación, el sujeto que va a participar, tiene de por sí solo esa encuesta. Entonces ahí se denomina encuesta autoadministrada. Esto es importante porque yo les voy haciendo estos énfasis, porque es importantísimo que en el momento de describir el instrumento digamos eso, ¿sí? Cuando hablamos del instrumento, entonces describamos todo el instrumento. El instrumento consistió en una encuesta elaborada por los investigadores, por ejemplo, ¿sí? Y una vez que ustedes dicen que es elaborada por los investigadores, ya automáticamente tienen que decir cuál es el método de validación que utilizaron.
¿Mm? Después miramos los métodos de validación. Pero eso tiene que ser algo que en el cuento tiene que ser automático. Yo utilizo una entrevista, una encuesta que hice yo, cómo validé esa encuesta, que fue validado por tal cosa. ¿Sí? Otra cosa, una vez salvado este detalle, también es importante decir si la encuesta la aplico yo, investigador, o algún colega investigador, o va a ser autoaplicado. ¿Por qué este detalle es importante? ¿Por qué les parece a ustedes que un detalle tan nimio como este, decir si es autoadministrado? Autoadministrado le decimos cuando el sujeto de investigación puede completar solo, o administrado por el investigador, cuando puede hacer caer un protocolo metodológico. Vamos a ver si alguien se anima a mover sus neuronas en este horario tan particular de la siesta. ¿Puede repetir, profe? ¿Cuándo puede hacer caer vamos a suponer, ustedes hacen su protocolo, en su protocolo están describiendo el instrumento, y cuando es muy importante, muy, muy, muy importante, tan importante que puede hacer que se te rechace el protocolo, el hecho de no haber descrito suficientemente si el instrumento lo vas a aplicar vos como investigador o va a ser autoaplicado directamente por los participantes de la investigación. ¿En qué casos esto es demasiado importante? Por ejemplo, cuando dentro de mi población pueden haber personas que no lean o escriban. ¿Mm? Ese puede ser un caso en donde yo no estoy trabajando al máximo para permitir que todos los participantes puedan tener acceso y entender lo que están haciendo. Otra puede ser, por ejemplo, yo digo, va a ser autoadministrado, pero no tuve en cuenta aquellas personas que no tienen internet en su teléfono. O no pensé en las personas que no tienen un teléfono de gama media en donde puedan abrir Google Form, por decirles. Entonces, ¿cómo complementamos eso? Complementamos, sí, Ángel, adelante. No, profe, o sea, se me hace más que hay muchos instrumentos también que tienen preguntas tal vez un poco muy personales, que una persona tal vez no tendría el problema de completar sola en un Forms o en un papel, pero así de manera anónima. Pero que si vos le aplicás, vos le vas preguntando uno a uno las preguntas, capaz no te quiera decir. No sé si me... Totalmente, sí, ese va a ser un sesgo de acuerdo al tema, pero es muy pertinente tu respuesta. Lo que acá yo les quiero significar nomás es que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestro instrumento o cuando vamos a elegir el instrumento, cuál va a ser la población con la que vamos a trabajar, para que no sea nuestro propio instrumento un factor que haga que digamos, se sesgue o no se tenga una buena medición. En ese sentido, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están haciendo qué sé yo, una entrevista de percepción y es autoadministrado. Entonces puede haber un componente dentro de, digamos, de la metodología que a ustedes, que ustedes puedan decir, bueno, en el caso de las personas que tienen acceso a Internet, eh, el, el- el- el instrumento fue autoadministrado. Para el caso de aquellas personas que ya por cuestión de la edad o algún problema de accesibilidad no pueden, entonces el investigador llenó con sus respuestas
en una entrevista el mismo formulario. ¿Se entiende? O sea, esta cuestión de inclusión tiene nuestra investigación, realmente puedan tener acceso a nuestra investigación y que el hecho de tener algún problema de internet, de edad, de discapacidad, no sea un factor que dificulte al acceso al instrumento. Eso es nomás lo que yo les quería decir. Entonces, va a haber casos en donde puede ser lo que vos decías, Ángel, si yo tengo respuestas muy personales, si yo tengo un tema muy delicado, puede ser de que la presencia del investigador altere las respuestas de los sujetos, ¿cierto? Pero también puede darse el hecho de que a lo mejor una persona que tiene mucho para decir sea una persona invidente y requiera ayuda para llenar el formulario. Entonces, en ese caso, podríamos decir que el investigador ofrece ayuda si es que va a requerir ayuda a la persona o lo mismo, en el caso que una persona no tenga acceso a internet o no tenga a lo mejor un smartphone, tiene uno de esos celulares viejos que no pueden navegar por internet, entonces en ese caso una respuesta válida sería que el propio investigador realizó las preguntas y cargó de acuerdo a las respuestas del sujeto. Es como una cuestión de compensación que se hace para poder garantizar que todos tengan la participación, ¿sí? Bueno, y acá tenemos también en encuestas, entrevistas. ¿Cuál sería la diferencia? Porque medio usamos, ¿verdad? Como sinónimo. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la diferencia entre encuestas y entrevistas? Entre encuestas y entrevistas. Sí. Entrevistas más detalladas, ¿no? Sí. En cuanto a lo que está recogiendo. Sí. La encuesta está buscando simplemente... La encuesta, justamente, se hacen las encuestas y lo importante es prácticamente los números. Exacto. Entonces, está bien, Gabriel. Para decirlo así, la encuesta es más cuantitativa y la entrevista es más cualitativa. Generalmente vamos a ver que en una encuesta, y acá es correcto entonces decir que la entrevista puede ser un formulario y no, porque el formulario puede tener preguntas totalmente cerradas y tener un corte cuantitativo, pero el formulario también puede tener preguntas abiertas que le permitan al entrevistado dar su versión de los hechos. Entonces, en ese sentido, la encuesta está generalmente elaborada por preguntas de tipo cerrada, donde ya están precargadas, ¿verdad? Las respuestas. Obviamente, su aplicación es más rápida, es más fácil, facilita bastante a los que participan sobre todo. Acá también hay que tener en cuenta, eso yo le dije el año pasado, recibí una invitación para participar de una investigación de gente que estaba haciendo doctorado en educación. Y tenía un instrumento que tenía algo así como 25 páginas. Y la gran parte de esa entrevista eran preguntas abiertas. ¿Ustedes se imaginan tener que trabajar? Porque uno cuando pone ahí sus datos no va a poner cualquier cosa porque digamos, le representa a uno su respuesta, ¿verdad? Pero era demasiado largo, era una cosa que prácticamente me llevó hora y media en completar. Y yo le sugerí, hice el esfuerzo porque yo sé lo mucho que cuesta formarse, y más todavía en nuestro país, pero le escribí a la persona que fue la investigadora que me pasó el link, ¿verdad? Y le dije, por favor, para futuras investigaciones tengan en cuenta que su instrumento tiene que ser un poco más amigable porque demasiadas preguntas abiertas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la persona se canse. A mí me pasó, o sea, yo me imagino que como yo, muchas personas se habrán cansado y muchos habrán dejado de balde. Muchos no habrán completado todo porque era una cosa interminable y todo era pregunta abierta. Todo uno tenía que fundamentar, explicar, comentar,
Entonces era una cosa interminable. Eso es muy importante también que nosotros adaptemos de acuerdo a la población con la que vamos a trabajar. Y por supuesto, yo les había comentado, esto de la prueba piloto también tenemos que hacer porque tenemos que ver más o menos cuánto tiempo le va a tardar a una persona promedio completar ese instrumento. Porque si le lleva una hora y media, probablemente va a haber gente que no va a poder desarrollar todas las preguntas de nuestro instrumento porque es algo que es, digamos, peligrosamente largo y solo la investigación se va a ver afectada por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elaboración del instrumento. Y bueno, las entrevistas, entonces, por ende, tienden a tener las respuestas abiertas y estas respuestas abiertas también después vamos a ver que tienen otro método de análisis. Entonces, generalmente las encuestas se analizan de forma estadística y las entrevistas vamos a tener que aplicar otro tipo de análisis que puede ser de repente el análisis del discurso, análisis temático, otro tipo de análisis, ¿sí? Y después tenemos también en el área de revisión documental, yo ya les había manifestado esto, tenemos los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que son otro tipo de investigaciones que se realizan sobre investigaciones que ya se hicieron. Entonces, aquí generalmente lo que se trabaja son unas matrices, en donde estas matrices tienen, digamos, en la primera columna se nombra a los estudios que van a entrar dentro de esta investigación. Primero se tiene que hacer una lectura general y después se tiene que, en base a las variables con las que se va a trabajar, se tiene que ir seleccionando estudio por estudio cuál sí y cuál no, de acuerdo a mis criterios de inclusión de mi estudio. A partir de ahí, entonces, también dentro de mi matriz voy a tener unas descripciones que van en línea con, digamos, el dato que yo quiero sacar de esos estudios. Por ejemplo, si yo quiero sacar datos que tienen que ver con tipo de diagnóstico o con tipo de tratamiento, de repente nosotros que hacemos clínica, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nosotros estamos haciendo un estudio, un metaanálisis que está investigando la eficacia de los abordajes, a ver, un poco terapéuticos grupales a ver, ¿qué puede ser? En adicciones. Entonces, obviamente voy a tener que buscar, voy a tener que hacer una buena búsqueda porque voy a tener que buscar todos los artículos que me hablen de las terapias grupales y que esas terapias grupales estén dirigidas a abuso de sustancias y después también yo tengo que hacer una pregunta de acuerdo a la población a la que voy a enfocarme. Por ejemplo, si va a ser para niños, para adolescentes, para adultos jóvenes, para personas de tercera edad, para funcionarios de salud o para población en general. Entonces, de acuerdo a eso, esos parámetros van a hacer que yo vaya seleccionando los estudios y a partir de ahí, otra variable que se suele buscar en este tipo de estudios son los outcomes, o sea, los resultados de estos estudios. Entonces, ¿qué es lo que ahí buscamos? Buscamos cuáles son las intervenciones más potentes, las intervenciones más mencionadas, las intervenciones más exitosas, y ahí podemos entonces hacer nuestro instrumento. Lo que va a hacer es sistematizar en un cuadro cada uno de los estudios y los resultados que yo voy teniendo de acuerdo a los criterios con los que los estuve buscando y hago una descripción de lo que encontré. Entonces, en ese caso, que mi investigación sea, puede ser de tipo exploratoria, porque no puede ser descriptiva igual, pero hacemos la revisión de documentos. Este tipo de investigaciones entonces se denomina de fuentes terciarias, ¿sí? Fuentes terciarias. Y entonces ustedes se preguntarán, porque yo me imagino que ustedes están repreguntando ahí, ¿verdad? No es que están todos durmiendo la siesta y eso. Yo me imagino que todos se están preguntando ahí. ¿Y cuáles son las fuentes primarias y secundarias? Entonces yo les hago la pregunta a ustedes para que se despierten. Si les digo yo que estas investigaciones
de investigaciones son de fuentes terciarias. ¿Cuáles serían las fuentes primarias y cuáles serían las fuentes secundarias a las que podríamos acceder para poder recolectar datos? Profe. Adelante, Gabriel. Me imagino que la fuente secundaria, por ejemplo, en este caso es el estudio original que se está haciendo. Y que la fuente primaria es la realidad misma, ¿no? Así, ahí está bien. La fuente primaria es, digamos, tiene que ver con llegar directamente a los sujetos, que en este caso lo hacemos con las entrevistas y con los cuestionarios, ¿sí? Directo. Nosotros, investigadores, sacamos el dato, ¿sí? Fuente primaria. ¿Qué es fuente secundaria? Fuente secundaria es cuando yo voy a utilizar una base de datos que ya existe. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de personas que consultaron en el centro de salud número 8, en el servicio de psicología, y quiero ver entonces si hay alguna relación de los principales diagnósticos con características poblacionales. Pero yo no me voy a ir a hacer una encuesta, yo voy a tomar los datos estadísticos de los diagnósticos y de las personas y voy a estudiar si hay una relación, ¿sí? Datos secundarios. Y datos terciarios, esto que yo le estoy diciendo, son datos de investigaciones que ya existen, que voy a traer para poder compararlas y para poder tener como, no sé si decir estado del arte, porque es un poco otro concepto, pero para conocer el nivel de avance que existe en esa área. Este tipo de investigaciones son investigaciones hermosas, riquísimas, donde se aprende muchísimo y lastimosamente en Paraguay no se las lleva a cabo, que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. En base a los metaanálisis y en base a las revisiones sistemáticas, se elaboran informes que ayudan a poder desarrollar protocolos y guías de tratamiento. Imagínense lo importante que es. Y no estamos acostumbrados a hacer algo así. Sí, Gabriel. Por ejemplo, es fascinante para la examinación de resultados también de pruebas y la correlación que tiene, por ejemplo, con factores socioculturales. Yo hace un tiempo para la presentación del ELI2, del Inventario de Conductas de Conductas Alimentarias, creo que ese era el nombre, de trastornos alimentarios. Justamente me encontré con un análisis sistemático de unos 150 investigaciones distintas de muchísimos países, que encontró en una cosa muy interesante, es fundamentalmente los trastornos alimentarios, específicamente como anorexia, bulimia y todo esto, que son los que principalmente trata el EDI. No hay, o sea, hay una diferencia entre las culturas, pero todas las culturas los tienen. Y todas las culturas lo tienen a un punto medianamente similar. Así que juega un factor la cultura en los trastornos alimentarios, pero está aplicado en todas las culturas que hay, prácticamente, de un modo u otro. Perfecto, y sí. Es muy genial, porque ahí pude ver realmente como todos estos distintos resultados y cómo es aplicable a todas partes, confiable y realmente válido como texto. Bueno, ahora ya es viejo, ahora hay no más nuevo. Pero... Totalmente. Y Gabriel, entonces lo que vos estás diciendo, gracias por tu aporte, nos lleva a plantearnos lo siguiente. Imagínense que nosotros antes decíamos, cuando hablamos de la calidad de la fuente a la que deberíamos nosotros digamos, apuntar cuando estamos haciendo una investigación. Anteriormente yo les diría, bueno, las fuentes más buenas, las mejores fuentes, como para poder construir todo digamos, el enmarcado teórico, que es un poco el estado del arte, pero también lo es el marco teórico de la investigación, eran los libros. Pero ¿qué pasa? Que ahora está habiendo una transición muy grande en cuanto a la calidad de la información, y hasta les diría que los propios artículos científicos son más válidos que los libros. ¿Y en qué me baso para decir algo tan fuerte? En que muchas veces
justamente por este fenómeno de recambio de datos, ¿verdad? De que se producen demasiados nuevos datos. Hay muchas cosas que ni los últimos libros ya tienen porque la velocidad con la que se producen los nuevos descubrimientos es tan alta que realmente lo último está descrito en los artículos y no en los libros, por un lado. Por otro lado, imagínense si un artículo ya es algo muy bueno, ¿sí? Dependiendo de dónde viene también, porque hay que ver de qué base sacamos, si es una base indexada, si es cualquier repositorio nomás, ¿verdad? Hay que ver de dónde se saca, pero imagínense una revisión sistemática que leyó 1500 artículos, 1500 investigaciones y de esas seleccionó 78 y de esas 78 hizo un cuadro resumen de lo mejor sobre ese tema. Entonces, si ustedes llegan a encontrar un artículo o una investigación de revisión sistemática, es lo más potente que pueden tener para la conformación de su marco teórico. ¿Por qué? Porque eso está conformado por todas las investigaciones que abarcó. Obviamente, cuanto más investigaciones tenga al respecto, le hace más robusto a ese análisis. Esto no quiere decir que cantidad es igual a calidad. No, porque hay veces que hay todavía pocas publicaciones de ese tema. Entonces, a lo mejor hay 25, pero hay solo 25, hay solo 30 artículos que hablan de eso, entonces ya es bastante bueno. Ahora, si hay 1500 y solamente se eligió 30, ahí tenemos que mirar medio desconfiadamente y tenemos que fijarnos y evaluar también los criterios de inclusión y exclusión que tuvo en cuenta para elegir, seleccionar sus estudios. Realmente les digo, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son fantásticos. Si encuentran algún cursito, que yo sé que ahora están empezando a ser más populares, hagan ese curso. Es espectacular, es lindísimo y muy poca gente en Paraguay maneja cómo hacer un metaanálisis. Un metaanálisis vendría a ser es como una mini revisión sistemática, pero no con todas las de la ley, ¿verdad? Es así como un resumen muy potente, pero no llega a lo que es una revisión sistemática. Una revisión sistemática es muchísimo más estricta y obviamente el resultado de una revisión sistemática hiperpotente para apoyar nuestros marcos teóricos. Así que, si encuentran revisiones sistemáticas o metaanálisis, guarden eso, porque eso tiene una riqueza invaluable dentro de lo que es nuestro marco teórico. Y bueno, después tenemos también la observación directa, aunque ustedes no crean, sí, también yo puedo mirar, qué sé yo, puedo estar en la cámara GESEL, puedo estar en una comunidad, puedo sentarme en un salón de reuniones, ¿sí? Puedo estar mirando y anotando acá entonces el instrumento. ¿A alguien se le ocurre algún instrumento acá en este tipo de instrumentos observacionales de campo? Les voy a dar una pista. ¿Cualitativos? ¿Cuál sería? Instrumentos para observar. No. Para sistematizar. Acá estamos hablando para sistematizar, ¿verdad? Encuesta, entrevista, revisión de documentos. Ya tenemos 3. Cuando yo voy a observar, ¿cuál sería mi instrumento para recabar los datos? Los sociólogos usan mucho, los antropólogos también. Los famosos diarios de campo, ¿sí? Se llama diario de campo o también anecdotario o también bitácoras, ¿sí? Donde el investigador va anotando cuestiones de interés para la propia investigación. Se usa mucho en la investigación cualitativa, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez los diarios de campo? No, profe, yo... Bueno, y los diarios de campo no son otra cosa que justamente anotaciones que utiliza el investigador para ir poniendo dentro de su instrumento los datos de lo que va ocurriendo que luego él va a analizar como hechos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama diario de campo. ¿Preguntas hasta acá?
¿Alguna otro aporte que quieran hacer? Me encanta porque es súper interactivo este contacto de hoy, porque a veces suelen estar un poco dormiditos, pero hoy parece que el tema les despertó un poco más. Bueno, vamos a pasar entonces a el tipo de muestreo. En cuanto a esto, ustedes ya saben que la gran división es si nuestro muestreo va a ser de tipo probabilístico o no probabilístico. Acá también es importante, antes de entrar a plantearnos cómo hacer un muestreo, también entender si esa característica que nosotros estamos buscando va a estar presente en quiénes, si en población general, si en cierto tipo de poblaciones, porque cuando es en cierto tipo de poblaciones, también tenemos que ver para trabajar con lo que se denomina la población enfocada. Eso quiere decir aquella característica que tiene que tener la persona para poder ser elegida o seleccionada como sujeto de la investigación. Vamos a ver entonces que dentro de esta gran división que tiene las técnicas de muestreo, está los muestreos de tipo probabilístico y de tipo no probabilístico, ¿sí? Vamos a ver entonces los de tipo probabilístico. Como dice su nombre, ¿alguien se acuerda por qué le denominamos muestreo probabilístico? En su nombre está todo está la información, probabilístico. Ahí está la información. Pero eso no es así, que es algo aleatorio, que todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos, ¿no? Puede ser aleatorio o puede ser no aleatorio, pero ahí al final dijiste lo que le caracteriza. Es que todas las personas que están dentro de nuestro universo que vamos a estudiar tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Y justamente por eso nosotros usamos el azar para poder seleccionarles, ¿sí? Porque si yo nomás voy a determinar quién va a estar y quién no, en realidad la probabilidad la estoy sesgando y determinando yo. Entonces no puede ser probabilístico. Cuando yo decido quién sí, quién no, eh, yo entro a seleccionar, entonces obviamente pónganse eso en la cabeza. Cuando el investigador selecciona nunca es probabilístico. Nunca, ¿sí? Entonces, en esta descripción que estamos haciendo nosotros, ¿se acuerdan la descripción metodológica, verdad? Donde estamos mencionando el tipo de investigación, estamos mencionando el instrumento, estamos mencionando ahora las personas o población con la que vamos a trabajar. Inmediatamente al hablar de población, ya eso nos lleva a lo siguiente, que es la muestra. Entonces, la muestra tiene que brindarnos una característica similar al universo que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, ahí es importante poder seleccionar qué tipo de muestreo vamos a hacer. Cuando hablamos de que es un muestreo probabilístico, entonces tenemos dos grandes, digamos, tipos de muestreo. El primero es el aleatorio simple. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener una base de datos, por ejemplo, vamos a suponer que hago mi población de estudio va a ser, le digo algo así, solo al modo de ejemplo, no porque sea lo mejor. Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación dentro de dentro de la facultad y los participantes van a ser estudiantes de la carrera de psicología, ¿sí? Bueno, entonces, en la carrera de psicología yo no sé cuánto estamos realmente, vamos a suponer que estamos no sé, 1400. Digo randommente un dato, ¿sí? No me corrijan porque no tengo idea. Vamos a suponer que estamos 1400 en toda la carrera. Entonces, si voy a hacer un muestreo probabilístico, yo debo de pensar
¿cómo haría para que los 1400 dentro de la facultad tengan las mismas posibilidades de ser seleccionados a la hora de tomar la muestra? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo harían? Profesor, ¿puede repetir? Sí. Vamos a suponer que la población que vamos a usar para una investigación X son los 1400 estudiantes de la carrera de psicología en nuestra facultad. ¿Qué método utilizarían ustedes para poder hacer un muestreo probabilístico aleatorio simple? Para que todos los 1400 que se encuentran inscriptos tengan la misma posibilidad de participar de nuestra investigación. Y eso no se puede hacer automatizado. Tipo, tener una Está bien, pero decime cómo vas a hacer. Está súper bien, se Hacer puede un hacer. sorteo, profe, Muy bien. ¿Y cómo? pedir la base de datos Sí. y por curso sacar el porcentaje y por ejemplo, de nuestro curso creo que somos 50 y ver cuánto tiene que ser para que sea representativo sorteo, por ejemplo, y los primeros 20 que salen son a los que se les aplica el test. Y si no están 20, se va como que corriendo la lista, en el sentido de no la lista de clases, sino la lista del sorteo que se hizo. O tener como 10 o 15 personas más, o sortear todo luego en ese caso por si es que faltan, por ejemplo. Casi te adelantaste. Alma, hiciste, ¿cómo es que se dice esto? Cuando le adelantas el final de una película. En serio, esto, te la tuya. ¿Cómo? Spoiler. Sí. Nos spoileaste. Sí, lo que vos dijiste, Alma, es un estudio, un muestreo estratificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener en cuenta la cantidad que tiene cada curso. Y también podemos tener en cuenta, para estratificar aún más, podemos ver qué curso representa X porcentaje y en ese porcentaje, en ese mismo porcentaje, tiene que estar nuestra muestra. Se llama estratificado cuando tiene las mismas características de la población. Pero el primero, mi pregunta es el primero. Acuérdense, en el primero, todos tienen que tener la misma probabilidad. No porque haya más alumnos en primero, tiene que haber más muestra de primero. No. De los 1400 estudiantes, todos tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, replanteo la pregunta. ¿Cuál sería un método? Sí. Se hace algo parecido, se saca un porcentaje y se hace el sorteo, pero de acuerdo a la lista de todos los, ¿cómo es que se llama? De todas las personas que están inscritas. Excelente. En vez de hacerlo por curso, se hace general. Así mismo es. Ahí está. Entonces, no estratificamos, porque al hacer por curso ya es estratificado. Podemos hacerlo por curso, podemos hacerlo por sexo, género, podemos hacerlo también por edad, ¿sí? Podemos hacerlo por muchas otras condiciones, pero al poner esas condiciones ya se vuelve estratificado, ¿ok? Entonces, el aleatorio simple es todos, eso traten de memorizar. Aleatorio simple, por eso se llama simple. Simple, todos tienen, al hacer aleatorio es, digamos, al azar, todos tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, el primero. El segundo, ya lo dijiste vos, Alma, no quiero ahí llover sobre mojado, pero el estratificado va a tener características de acuerdo a la característica de la población en general. Hasta acá son los que usamos nosotros, digamos, le llamamos probabilístico y usamos el azar generalmente para seleccionar. Usamos el azar para seleccionar. Porque desde el momento que nosotros seleccionamos como investigadores, estamos sesgando digamos, el resultado, obviamente, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿será que si abro acá me da todo? Porque está muy chiquitito.
me está funcionando mi página, no entiendo ni nada porque tiene un error que tengo que revisar después. Y ahora pasamos a la otra mitad que no interviene el azar. Acá es importante, no interviene el azar. Entonces, ahí nuevamente. Entonces, cuando el método de selección depende del investigador, ahí le vamos a llamar no probabilístico. ¿Sí? No probabilístico. Y ahora entonces vienen otros dos dentro de estos modelos. Estos no son todos los métodos, pero son los más utilizados. Y a esto le llamamos por conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a buscar una situación que me haga encontrar más rápidamente la cantidad de sujetos que yo necesito. Porque una de las cuestiones que vamos a trabajar cuando hacemos el muestreo es que tenemos que calcular la muestra. Esto vamos a dar después de forma ya muy específica dentro de nuestro protocolo, pero vamos a tener un número que queremos alcanzar. Inclusive Alma nos recordó también que es muy importante no ceñirnos al mínimo. Por lo menos tenemos que tener 10, 15, 20 o de acuerdo a lo grande que es nuestra muestra, o 50 personas más o datos más de lo requerido. Si mi cálculo muestral es 1350 y yo tengo como muestra 1400, mejor. Lo que no puedo es tener menos que mi cálculo muestral. Puedo tener más sin problema. Y también lo que puede pasar es, ya vimos que cuando trabajamos base de datos, los datos pueden estar incompletos. Entonces, a mí me conviene tener de más para que al eliminar esos datos que están incompletos, yo pueda seguir cubriendo el mínimo que hice en mi cálculo muestral. Entonces, el cálculo muestral, si yo me voy para arriba, excelente. Menos de mi cálculo muestral es lo que no puedo tener, ¿sí? Una condición de conveniencia puede ser los que están presentes ese día. Entonces, yo elijo un día que voy a hacer mi toma de muestra y incluyo entonces dentro de mi criterio de inclusión que van a ser incluidas todas las personas que ese día acudan a su lugar de trabajo y por conveniencia todas las personas que aceptan. Entonces ese día y va a ser ¿por qué es por conveniencia? Porque convenientemente yo tomo el criterio de el que fue en el día X, a él le tomo. Pero yo decidí cuándo, ¿verdad? Entonces a eso le digo por conveniencia. Luego otro método también dentro de lo cualitativo sobre todo es el método dentro de los métodos no probabilísticos también se denomina bola de nieve. ¿Escucharon alguna vez este concepto, el método de bola de nieve? La verdad que no me recuerdo. ¿Cómo es? Ustedes suelen ver los dibujitos como una bola de nieve. Eso no es porque se pasa así un link y se le pide a las personas que vuelvan a compartir ese link. Entonces se va agrandando. Sí, se va agrandando, pero cuando yo digo que ya es suficiente, como yo sé, está bien, Ángel, el concepto. Yo puedo pasarle a todo el mundo y le pido a la gente que comparta. Ok. Pero, ¿cómo yo establezco, por ejemplo, cuándo decir, ok, ya tengo suficiente? Porque en los probabilísticos yo tengo un cálculo muestral con una cantidad que tengo que llegar, ¿verdad? No tengo problema. Yo llego y ya sé que puedo hacer el análisis. En lo cualitativo, cuando es no probabilístico, entonces, ¿cómo yo sé? Cuando yo paso y paso y paso el link, ¿cómo sé cuando ya es suficiente la cantidad de muestras que estoy tomando? Y creo que, por ejemplo, en Google Forms te sale luego la cantidad de respuestas que tenés. Y de acuerdo a tu cálculo, si es que ya llegas a ese número, No. Ese es para un cálculo muestral, pero si vos no tenés un cálculo muestral, ¿entendés? Bola de nieve no tiene cálculo muestral. ¿Sí? No tiene cálculo muestral. Vos no sabés cuánto es lo que vos necesitas tomar. Entonces, ¿cómo sabés de que ya es suficiente? Mira, es bien profunda la pregunta. Dale, Alma.
depende de cuando quieras llegar al tamaño deseado, que No hay más tamaño, no hay reducciones. tamaño, Ya, olvídense por de eso. eso, o No, sea, depende del tamaño que quieras, al que quieras llegar, no porque hay va a haber tamaño, no precios. hay, eso, Alma, olvídate del tamaño, no existe tamaño. ¿Cómo yo sé que ya es suficiente? Cuando tengo tamaño, yo sé, 1350, o perdón, 150 de mi tamaño, llegué, ya está ya. Pero en un cualitativo donde yo no tengo no hice un cálculo muestral, no tengo tamaño que alcanzar, ¿cómo sé? A ver un poco, Gabriel, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Tiempo? No, porque estoy trabajando con conceptos. No, pero me refiero como abrir el cuestionario por X cantidad de tiempo y cerrarlo después de eso. A ver un poco. Generalmente el tamaño no importa. Sí, exacto. En este caso, usamos en lo cualitativo, se usa el concepto de la saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que cada persona que uno va haciendo referencia, ¿verdad? Se le pasa el link y te da su opinión, otro te da su opinión. Vas a vos a empezar a tener ya los conceptos y en el momento en que los conceptos empiezan a repetirse y ya no encontrás más nada relevante, ese es el momento en que decís que tu muestra está saturada y ya podés dejar de hacer lo que decía Gabriel, dejar sin efecto el link. ¿Sí? Eso se usa en lo cualitativo. O sea, tenemos un frame de tiempo, sí, cierto, yo voy a tener un frame de tiempo, ese va a ser mi, pero como yo sé que ya es suficiente, no por el tiempo, porque yo puedo dar 2 días, 3 días, una semana, y a lo mejor siguen viniendo cosas nuevas, entonces evidentemente necesito más tiempo. Pero cuando empieza a redundar la información, entonces ahí yo digo que mi muestra está saturada y puedo dejar de recabar en el modelo cualitativo. Sí, Gabriel. Así que realmente la saturación, o sea, en este tipo de pruebas, que son cualitativas, más depende de la complejidad del tema y las opciones que tiene y la cantidad de personas necesarias para que llegue, por así decir, la masa crítica en la que ya solo ocurre repetición. Sí, por eso es muy importante que en tu muestreo también, vamos a dar una clase aparte lo de muestreo, pero hay un muestreo que se llama a actores clave. No es bola de nieve, se llama actores clave. Entonces, ¿qué pasa? En ese muestreo vos vas a identificar, por ejemplo, en una población, las personas referentes que te van a poder dar una mejor información. Por ejemplo, las autoridades de una comunidad o de repente los representantes comunitarios o los representantes estudiantiles. ¿A quién le vas a preguntar? Eso se llama entrevista a actores clave. Así luego se llama el muestreo. Entonces ahí no vas a buscar saturación porque es importante cada opinión de cada representante. ¿Cuándo buscas saturación? Cuando justamente usas bola de nieve, te vas esparciendo hasta donde llegue eso y ahí determinas de acuerdo a tu saturación si ya consideras válido o no el muestreo, ¿sí? Entonces, eso nomás es lo que quiero yo que identifiquemos, pero voy a preparar una clase específica de muestreo para que podamos identificar bien. Esto es algo introductorio como para poder ir entrenando un poco en nuestra mente y sobre todo el cuentito que yo les digo, ¿sí? Siempre en lo metodológico, empezar tipo de investigación, tipo de población, tipo de muestreo, tipo de instrumento, todo es validación de instrumentos, ¿verdad? Vamos contando con una secuencia lógica para explicar todo lo que fuimos haciendo y tiene que ser así, muy, muy cuentito, muy una cosa seguida de la otra. Yo tengo que tener esa capacidad de preguntarme qué se preguntaría alguien que está leyendo, ¿sí? Entonces, eso ayuda muchísimo a la hora de escribir, describiendo mi proyecto, que es mi protocolo. ¿Ok? Bueno, dejamos hasta acá. Nos vemos el miércoles. Voy a llevar mi computadora. Voy a bajar ya el OBS. Entonces ahí hacemos todo esto que dijimos, ¿sí? Los que quieran llevar su maquinita para practicar también, nos vemos allá para
las aplicaciones. Gracias. Ok, nos vemos. Chao, chao. Un ratito, no se vayan. Foto. Un ratito. Porque